Y bueno, damos paso a la presentación de la conferencia Muerte perinatal, el silencio elocuente, por parte de la doctora Irma Alejandra Coronado Zarco, quien es subdirectora de neonatología del Instituto Nacional de Perinatología. Doctora, estamos muy agradecidas. Para nosotras es un honor tenerla nuevamente como invitada. El IMPER siempre está a la vanguardia en estos temas. Ustedes son quienes primeramente eh, han establecido protocolos especiales, específicos para las familias en duelo. Muchas gracias, doctora. Les cedo la palabra. Gracias por la invitación. Puede que el tiempo sea un bosque de palabras, pero el silencio constituye la brújula para avanzar entre los significados. Marius Carroll. Probablemente este evento en la vida de los seres humanos es el que está cargado de más simbolismo, significados, expectativas. Por tanto, cuando las cosas no salen bien, pues se vuelven catástrofes desde el punto de vista personal, familiar y social. Estas son estadísticas del 2019 en relación al número de muertes maternas. Podemos ver ahí que son 690 en el 2019, lo que equivale a 2 muertes maternas por día. Y si ustedes ven hoy los medios de comunicación, revisan las estadísticas, los estudios epidemiológicos, hay mucho a nivel mundial del enfoque dirigido a tratar de disminuir estas muertes maternas, que son muchísimas. Sin embargo, la diapositiva está hecha con la idea de enfocarnos en otros 2 grupos que no pueden hablar, pero ahí están las cifras. Muertes fetales en México, en 2019, 23,868, que equivale a 65 por día. Muertes neonatales, 18,810, que equivale a 52 por día. De tal manera que cuando hablamos de mortalidad en el periodo perinatal, en todo aquello involucrado en muerte gestacional, el grupo más afectado es el más silencioso de todos, que son los fetos. Estas diapositivas están hechas con justo la idea de no explicar demasiado, pero en el círculo ustedes pueden ver las zonas del mundo donde existe la mayor mortalidad materna actualmente. Son regiones como muy conocidas y hasta esperadas. Asia, África, es por varias situaciones como sabido y conocido que la situación social de esos lugares hace que también esto repercuta en salud. Y bueno, hablando de mortalidad materna, fíjense en este círculo y acuérdense de él para ver la siguiente diapositiva. Mortalidad fetal,
Por tanto, no es casualidad que esté englobando este círculo las mismas regiones, exactamente las mismas regiones, como el foco más rojo de mortalidad a nivel mundial, hablando de muertes fetales. Y también recordando estas dos imágenes, entramos a la de mortalidad neonatal y vean que exactamente es el mismo sitio, ¿no? Las mismas regiones del planeta que se encuentran en foco rojo también en lo que se refiere a mortalidad neonatal. Y no es casualidad, vean el índice de hambre por severidad más importante, se encuentra exactamente en las mismas regiones donde estamos ubicando la mortalidad relacionada a embarazo. Esto nos habla de muchas situaciones involucradas en los desenlaces y nos habla de un fenómeno de injusticia, porque queda claro que la oportunidad de vida al inicio de la misma es mucho más limitado dependiendo de factores económicos, sociales, políticos y de muchos conflictos de interés involucrados en la falta de toma de decisiones para ayudar a estas poblaciones a mejorar su circunstancia y la oportunidad de vida en un momento tan importante y de tantas expectativas, independientemente de la cultura del país o del lugar donde nos toque nacer. México es un país grande y sabemos que también hay zonas de mayor o menor situación crítica en salud, en educación, en economía. Sabemos que los estados más pobres de la República se encuentran acá abajo: Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Los municipios más pobres de México, de hecho, se encuentran en Guerrero, y vean la mortalidad neonatal en estas zonas. Al igual que le veíamos en los planisferios, no es casualidad que haya factores sociales y económicos de mucho peso y educativos involucrados en este fenómeno de los sitios con mayor mortalidad en México a nivel de neonato, y que también, si pusiera yo el mapa de muertes fetales y el de muertes maternas, seguramente encontraríamos estas mismas zonas afectadas. Entonces, estamos ante un fenómeno multifactorial y que por tanto requiere de la intervención de todos los personajes y los agentes de la vida social, no solo el gobierno, no solo el grupo de salud, sino de un contexto mucho más grande que requiere de una intervención para poder lograr modificar esta circunstancia que claramente es de injusticia para la oportunidad de vida. Hay muchos problemas derivados del silencio que existe en relación a estas muertes fetales, hablando de las muertes fetales, y tiene que ver incluso con el enfoque a nivel de investigación científica. Todavía estamos en pañales en muchos de los aspectos para comprender el fenómeno de muerte en útero. Nada más como ejemplo es que tengo esta gráfica donde todavía no está definida cuál es la mejor forma de identificar las causas de muerte fetal. Existen varias escalas, como las que ven ustedes aquí a su derecha, y dependiendo de la escala que utilicemos, es que se pueden identificar más o menos las causas de muerte fetal. Actualmente, pues las mejores, las que están identificando más factores, pues son esta que se llama CODAC, esta que es la de SANS-PDC y la RECODE, que han identificado como puntos importantes de causa de muerte fetal las anomalías congénitas, la restricción del crecimiento intrauterino y un fenómeno que es importante. El grueso de los fetos que fallecen van a fallecer en el periodo ya de trabajo de parto, lo que refleja mucho de circunstancias previas involucradas en el estrés que se genera durante este trabajo de parto. Aquí podemos ver, hasta el 50% de estas muertes fetales ocurren en este periodo. Y entonces, por tanto, podemos identificar áreas de oportunidad para intervención
que aún no están consolidadas por lo que les comento. Todavía no están en el enfoque global ni nacional las muertes fetales. Necesitamos empezar a enfocarnos a este grupo porque aunque estos fetos no hacen ruido, no pueden expresar su problemática, están ahí y desde el momento que empiezan a existir aún dentro del útero y aún sin haber nacido, se vuelven pérdidas humanas y se vuelven pérdidas significativas independientemente de que no lleguen a nacer vivos. Si hablamos de muertes neonatales, en ese grupo tenemos un poco más de avance en la reducción de la mortalidad sin que todavía logremos lo que se necesitaría, porque pues hay países que tienen tasas de mortalidad neonatal muy, muy bajas comparadas con otros países en el mundo. Las causas más frecuentes siguen siendo la primera, la prematuridad, la asfixia y la infección. Lo dramático de las muertes neonatales es que a nivel mundial se considera que el 75% de estas muertes son prevenibles y además prevenibles con intervenciones de bajo costo, de manera que no existen justificaciones francas para que siga habiendo tantas muertes neonatales. Hoy se sabe que un bebé sano va a surgir a partir de que la madre es saludable desde antes de la gestación, durante la gestación, que el nacimiento ocurrió en condiciones saludables y que el bebé mantiene la salud en los primeros días. Cuento una historia, es una historia personal. Una amiga estaba embarazada, no vive aquí en la Ciudad de México, y yo sabía que estaba embarazada, pero un día me habla llorando y me cuenta que había perdido a su bebé. Tomó al embrión en sus manos, lo depositó en un frasco y se fue con su médico. Llegando al consultorio, saca el frasquito, lo pone en el escritorio y en automático el médico toma el frasco, lo destapa, se va al baño y me cuenta esta amiga, el médico echó a mi bebé por el excusado. Evidentemente, esta historia está cargada de muchos significados, de muchas circunstancias, de muchas perspectivas en relación a lo que es la pérdida de un producto que podemos llamar embrión, feto o recién nacido. Y en los contextos y el valor que damos a estos seres humanos que no dejan de ser seres humanos por lo mismo que comento, porque no pueden hablar, y el trato digno que debe de recibir una mujer que pierde un embarazo, que pierde a un bebé independientemente de todo, porque ella me decía, al que echaron al excusado fue a mi bebé, no me dijo al embrión, no me dijo al feto, no me dijo al recién nacido, a mi bebé. Evidentemente, modificados y valores dependiendo de las personas que estaban interactuando en ese momento. Y entonces es cuando muchas veces yo me planteo, ¿cuál es genuinamente el valor social que hoy tiene un embrión, un feto o un recién nacido? ¿Por qué no hemos podido avanzar en la reducción de la mortalidad en estos grupos? Porque todavía no les damos la dimensión que realmente requieren. Estamos hablando de la perpetuación de la especie, de la formación de las familias, del potencial de lo que puede aportar cada ser humano que llega a la Tierra. Y entonces parece que todavía en el contexto social, político, económico y familiar incluso a veces, no le hemos dado su justa dimensión a estos seres humanos silenciosos. Hay muchas formas de tener una pérdida perinatal. Hoy, en función de lo que existe en el sistema de salud, aborto, un embarazo molar, un óbito, una muerte neonatal, ¿sí? La pérdida de la salud desde el principio, enfermedades que tienen origen perinatal, la presencia de una secuela también puede generar un duelo. No todo es muerte, también es secuela. El fracaso en la reproducción asistida, las reducciones fetales. Hoy existe un contexto muy amplio de lo que podríamos llamar pérdidas perinatales y por tanto pérdidas gestacionales. Ellas siempre van a estar involucrados aspectos sociales, familiares, de otros niños,
las actitudes ambivalentes en relación al embarazo, a las anomalías fetales, aspectos culturales, espirituales, legales y de educación. Hablar de viabilidad hoy ya no solo debe enfocarse a hablar de la edad gestacional. Hay muchos otros elementos como la calidad de la vida en útero, los tecnológicos al momento de un bebé, las condiciones sociales, las uterinas, el conocimiento científico, son algunos de los elementos que, dependiendo de si están presentes o no, incrementan los factores de riesgo que hacen que esta viabilidad sea mayor o menor. Hoy sabemos que un área de oportunidad muy importante es la detección temprana de problemas en el embarazo. Y no solo ya cuando están embarazadas las mujeres, sino desde antes del embarazo de las mujeres. Deberíamos tener una práctica y una cultura de evaluación de la condición de salud de la mujer para buscar el momento óptimo en que puede quedar embarazada. Hoy existen recursos para poder hacer esto. La evaluación y el seguimiento prenatal y evidentemente la calidad de la atención postnatal nos permiten desarrollar intervenciones tempranas apropiadas, en las que siempre estemos de la mano en la información a los padres, generándoles el apoyo necesario con una planificación y una anticipación, independientemente de que sabemos por ese digamos, apego que existe a luchar por la vida en estas poblaciones tan pequeñitas, el escenario de incertidumbre es grande. Y entonces debemos de tener el escenario lo más claro posible, lo más amplio posible, porque no hay reglas en la vida y menos en este periodo. Están de nacimiento, pero o 3 escenarios o más, en algunos casos, tener planes en estos momentos. Apoyo familiar. A veces hay un recién nacido que puede tener oportunidad con una cirugía de temprana para salir adelante o un manejo médico oportuno para salir adelante, o en algunos casos cuando la vida no promete mucho hacia futuro en términos de longevidad, la opción de cuidado paliativo para mantener la dignidad de estos seres humanos independientemente de su futuro. Es muy importante que demos el trato digno a ese recién nacido, porque aunque él no pueda definir qué es su dignidad, la familia sí lo tiene. Y va a dejar una huella para esa familia independientemente del tiempo que esté con vida. Y hay que procurar calidad de vida intrauterina, extrauterina, dar el espacio para la trascendencia de ese ser humano, para una identidad clara, para respeto a las creencias y las formas de pensar de la familia que está involucrada en ese proceso, a la compasión de manera muy importante y en los casos que sean necesarios, una muerte digna. Nosotros hoy sabemos que analizar estos casos para brindar las oportunidades de calidad de vida, que no siempre están enfocadas hacia prolongar la vida o salvar la vida, en algunas veces es a cuidar que la calidad de vida mientras exista sea buena. Tenemos sesiones de casos complejos, así las llamamos, en donde se reúne un grupo multidisciplinario en el que están involucrados muchos expertos. Y tenemos casos en los que a veces las respuestas no son nada sencillas, pero si existe la actitud de ayudarle a estos seres humanos, siempre vamos a encontrar alternativas para que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible. Los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. Y no hay que dar por hecho las soluciones. Las cosas siempre son más complejas de lo que parecen, particularmente en el periodo gestacional. Un principio básico para el periodo perinatal es la no maleficencia, que es un principio complejo, que implica sí la obligación de no hacer daño o mal, pero también implica la obligación de retirar lo que hace daño o mal, la obligación de promover lo que hace el bien y la obligación de prevenir el daño o el mal. Es por todo lo que he planteado desde antes, necesario rescatar este otro principio, el de la justicia. Y la justicia concebida no como darle a todos lo mismo, porque no todos necesitan lo mismo. Es darle a cada quien lo que necesita, lo que cada quien merece, para brindar la oportunidad a esos seres humanos de surgir o de partir de la forma más digna y que puedan desarrollar todo su potencial para vivir lo que sea necesario con la mayor calidad posible.
Las pérdidas en este periodo siempre van a ser significativas y eso lo tenemos que tener presente y cuidar mucho al grupo involucrado, a la familia involucrado en esa circunstancia. Cuando ves lo que somos y lo que representa la vida, solo el silencio es grande. Todo lo demás es debilidad. Víctor Vigny. Les agradezco mucho su atención y la invitación para compartir con ustedes esta forma de pensar mía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad que cada una de sus palabras nos ha tocado. Apelamos a que haya muchos profesionales de la salud que se dispongan a atender a estas familias completas en estos casos que han pasado. Me quedo con una frase suya que decía, la pérdida es una pérdida humana y por lo tanto es una pérdida significativa. Muchísimas gracias a todos que nos siguen viendo desde Facebook. Les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas a los ponentes y se las haremos al final de esta transmisión.